Luri Margu. Prólogo. En Soteri, en el día 2 de mayo de 1805. Querida Meredith, aunque me duele en el alma, considero que es mi obligación informarte, antes de que lo hagan los abogados, de la terrible desgracia que ha sufrido tu familia y la familia de tu hermano James. Todos están muertos. No conozco los detalles de qué es exactamente lo que ha sucedido. Lo único que sí sé es que Lord Peter Horton fue quien disparó a tu hermano. Mi marido, que como sabrás es el magistrado aquí, no solo ha recibido a ese hombre en mi casa como si se tratara de un invitado en lugar de un asesino, sino que ni siquiera me dejó asistir al entierro de James. Tú sabes lo mucho que apreciaba a James, y lo mucho que te quiero a ti. Quiero que sepas que puedes contar conmigo siempre. La amistad que comienza en la niñez dura toda la vida. Te quiere, Lady Susan Hinch. Por fortuna, Meredith Mortimer había subido a su habitación para leer la carta de su amiga, una correspondencia que solía llegar cada mes, y en la que le contaba todos los escándalos y los chismes de la localidad, donde ambas se habían criado. Esta vez el sobre no contenía más que una página. Cuando terminó de leer, la hoja de vitela planeó torpemente hasta caer a sus pies. Sus piernas dejaron de sostenerla durante el tiempo justo para hacerla caer. Su mente dejó de funcionar. Un sudor frío le recorrió la espalda y la frente. Empezó a sentir que sus pulmones no eran capaces de recoger el aire necesario para respirar. Sus ojos, que parecían clavados en las patas de la pequeña mesita de noche que había junto a la cama, en realidad no veían nada. El vacío la engulló en la oscuridad. Permaneció en aquella postura hasta que su doncella entró en el cuarto. Al verla la levantó hasta llevarla a la cama. Meredith colaboró sin ser consciente de que lo estaba haciendo. Ni siquiera fue consciente de la comodidad del colchón en contraste con el suelo ni de los gritos de Flor, su doncella, cuando pidió que llamaran al médico ni cuando éste vino. Ni siquiera fue consciente de que había pasado del estado de shock al sueño provocado por el láudano, hasta que despertó con un regusto amargo en la garganta. Tardó 2 días en volver a ser consciente del dolor, 2 días en los que la casa parecía un panteón, donde el silencio y la penumbra prevalecían sobre las voces y la luz del exterior. Todos caminaban como en una iglesia, de puntillas para no hacer ruido, ni molestar al ama. Tardó 2 días en comprender que tanto ella como Lucas estaban solos en el mundo. Aquello le aterró. Fue el miedo lo que le obligó a dejar de bucear en el dolor para tomar las riendas de su vida. Acababa de cumplir 24 años y siempre había vivido sometida a su padre hasta que pasó a ser responsabilidad de su hermano James. Su nombre era un dolor sordo en el pecho. Su mente lo evocaba a cada rato. No podía imaginarlo muerto. Nunca había visto a ningún difunto, pero la ausencia definitiva que significaba la muerte era la peor tortura. Su madre había muerto cuando ella apenas tenía unos meses de vida, aunque esta ausencia se llenó de sueños, de añoranzas, de recuerdos inventados. Con James perdía no solo un hermano, también a la única persona con la que de verdad podía contar. Todos muertos, pensó. Un suspiro de alivio le nació de manera inesperada. Se arrepintió incluso antes de que pudiera alegrarse de la muerte de su padre y su hermano mayor. Aunque en este caso, esa ausencia le proporcionaba un frágil consuelo. Ahora ella tendría que hacerse cargo de Lucas. En realidad era así desde que nació el pequeño, pero siempre había alguien que asumía la responsabilidad. Ella solo se ocupaba de la parte amorosa. Ahora también tendría que ocuparse de tomar decisiones. No sabía si podría hacerlo. A pesar de que, en St. Ann Bay, Jamaica, el calor a las 12 del mediodía resultaba insoportable, era peor quedarse quieta cuando los pensamientos bullían en su cabeza, y el futuro dependía de ella. Acompañada de Flor fue a visitar al señor Coviagan, el apoderado de su hermano en la isla. Él junto con el reverendo, el señor Tice, eran las únicas personas que conocía aparte del servicio. ¿Cómo es posible que no nos hayan avisado los abogados de la familia en Londres?, le preguntó. Parecía no poder dar crédito a las noticias. No lo sé. Quizá no consideren que sea necesario. Seguramente piensen que hay otros familiares ocupándose del asunto. El señor Coviagan tenía 55 años. Su aspecto era impecable, aunque vestía al estilo del Caribe, ropas claras de lino. El hombre la miró de verdad por primera vez en 2 años. Antes la había visto en muchas ocasiones, pero solo entonces se dio cuenta de la fragilidad de la joven. No era fea, al contrario, sus rasgos eran un conjunto de pequeñas perfecciones. Sin embargo, su pelo no era lo suficiente brillante a pesar del tono dorado, y sus ojos de un azul casi transparente, habrían sido hermosos si la vida brillara en ellos, pero su mirada se había vuelto opaca hacía mucho tiempo, cuando fue testigo accidental de la depravación humana. Desde entonces, sus ojos dejaron de mirar a los demás para centrarse en algún punto indefinido más allá de la persona que tenía frente a sí. Había sido o era una mujer apocada, aunque ahora se sentía diferente. No le volvió visible la pena, sino la determinación de ocuparse de Lucas en todos los sentidos. No conocía demasiado al señor Coviagan, pero confiaba en él, porque James lo hacía y porque no tenía a nadie más a quien recurrir. En momentos como aquel, confiar era un acto de fe. El señor Coviagan lo observó fascinado, pero ¿quién no se sentiría desconcertado al mirar un carbón y descubrir un diamante? Si antes de aquella mañana alguien le hubiera dicho que la honorable señorita Mortimer le parecería atractiva,
Se habría reído con la broma. ¿Está segura de que no se trata de ninguna broma de mal gusto? Por supuesto que estoy segura. Susan es mi amiga desde que recuerdo. Ella no me mentiría con algo así. Me parece realmente extraño que los abogados de la familia no se hayan puesto en contacto con usted. Voy a dejarle dinero suficiente para los gastos, y me marcharé en un par de días a Londres. Trataré de averiguar qué está pasando. Pero balbuceó sintiendo algo parecido al pánico. Si usted se marcha no tendré a nadie. No va a pasar nada. De todos modos, si fuera el caso, puede recurrir al señor Magnane. Es un viejo amigo y me debe algunos favores. Le visitaré antes de irme para pedirle que esté pendiente de lo que usted pueda necesitar. El señor Couriagan la llevó al banco, y después de retirar una cantidad importante de dinero, la acompañó de vuelta a casa. El calor les hacía transpirar empapando sus ropas. La leve brisa del mar les refrescaba un instante apenas para sumergirlos inmediatamente después en un agobio húmedo. El señor Couriagan no quiso quedarse a comer, aunque se aceptó un zumo, que ambos tomaron bajo la sombra del magnolio del jardín trasero de la casa. Desde ahí podía verse a pocos metros la playa de arena blanca y el mar, que se perdía en el infinito. El lugar invitaba a sestear mirando el reflejo del sol sobre las aguas donde se mecía la luz al ritmo cadencioso del Caribe. La tendré informada de todo, y si tiene algún problema no duden en acudir al señor Magnane. Pasaron 3 semanas sin que Meredith tuviera noticias, ni de Lady Orgins ni del señor Couriagan. Durante aquel tiempo empezó a interesarse por cuanto le rodeaba. Descubrió que estar ocupada le aliviaba la pena hasta olvidarla. Cuando se ocupaba de Lucas, un niño siempre envuelto en risas, le llenaba el pecho de tanto amor que se le esponjaba el alma. La mansión de su hermano, o de Lucas, o quizá ya fuera suya, si su hermano se la había dejado como tantas veces se lo había prometido, estaba cerca del pueblo. El lugar era uno de los más bellos de la isla, y la casa pintada de blanco parecía resplandecer bajo el sol ardiente. Tenía 2 plantas y la mayoría de las habitaciones daban a la parte trasera en lugar de ventanas. Se asomaban al jardín pequeños balcones de madera de color blanco, desde donde podía verse el enorme magnolio, la playa, y el mar al fondo. Al levantar la vista podía contemplarse el cielo repleto de astros temblorosos, y algunas noches, como aquella, podían verse las estrellas fugaces atravesando el cielo. Meredith, apoyada en el balcón de su dormitorio, miraba las estrellas caer y repetía su deseo como un mantra. Quiero ser capaz. Cuando el señor Couriagan llegó a Londres, se hospedó en casa de un amigo, el señor Frederick Mabee, un antiguo compañero de la universidad, el cual era el administrador de las propiedades londinenses de una viuda que vivía en Glasgow. Su trabajo consistía en cobrar las rentas de los inquilinos de las 2 manzanas de viviendas que la viuda tenía en la zona oeste de Londres, una zona donde sus habitantes rozaban a menudo la precariedad, estando todos ellos a un paso de la indigencia. Es raro que nadie os haya informado. Durante semanas los periódicos no hablaban de otra cosa. El señor Krauser y su hija aparecieron muertos en su mansión, el personal había sido maniatado el padre, y los 2 hermanos de la señorita Mortimer murieron también pocos días después. ¿Se detuvo a los culpables? Así es, se trataba de trabajadores de la naviera. Seguramente fueron sorprendidos cuando pretendían robar. Eso al menos es lo que publicaron los periódicos. Fueron deportados casi de inmediato. No he oído nada más del asunto desde entonces. Todo esto me parece muy extraño. Lo primero que tendría que haber hecho el abogado de la familia es notificar todas esas muertes para poder empezar a tramitar la herencia. Ciertamente, es muy extraño. ¿Conoces algún abogado de confianza? Por supuesto. Mañana mismo te acompañaré a su despacho. El señor Couriagan llevaba una carta de su amigo Magnane para su hijo. Cuando llegó a la dirección, se encontró ante una impresionante mansión en la plaza de St. James. Miró el sobre para comprobar que no se había equivocado. Finalmente, se decidió a llamar a la puerta. Le recibió un mayordomo que, pese a la seriedad de sus modales, no le pareció que fuera a echarle. Discúlpeme, me han pedido que entregue esta carta aquí, pero debe existir algún error. ¿Es posible que exista esta dirección en algún otro barrio de Londres? El mayordomo tomó el sobre con solemnidad, después lo miró directamente. Pase, por favor. En cuanto estuvieron en el impresionante recibidor, el mayordomo dejó el sobre encima de una de las bandejas de plata que adornaban una mesa lacada en negro. Su excelencia no se encuentra en Londres en este momento. No obstante, es seguro que cuando regrese desee ponerse en contacto con usted. Si fuera tan amable de darme su dirección. ¿Está usted seguro de que no se trata de un error? Bastante seguro. El señor Couriagan estaba acostumbrado a tratar con gente adinerada, pero su contacto con la aristocracia era inexistente. Se sintió ridículo al sentirse tan nervioso en presencia del mayordomo. Le garabateó la dirección de su amigo y se marchó. Londres, 24 de julio de 1805. Mi buen amigo, Hugh, siento comunicarte que no he podido entregar la carta a tu hijo como me pediste. Cuando llegué a la dirección que ponía en el sobre se trataba de una mansión. Apenas le mostré la carta al mayordomo, este no me permitió recuperarla, y la dejó a la espera de la llegada de su excelencia, quien se pondrá en contacto conmigo, tan pronto regrese a Londres. Supongo que cuando eso suceda, podré recuperar la carta y entregársela a tu hijo. Habría podido llevármela,
pero me pareció poco prudente llamar la atención sobre mi persona, debido a los acontecimientos que paso a contarte. El señor Krauser murió, al parecer, de muerte natural en la cama, mientras su hija fue asesinada por los marineros de uno de sus barcos. Estos mismos hombres se dirigieron a Sottery, donde se encontraban el padre y el hermano mayor de James, quienes también fueron asesinados. Los hombres fueron juzgados y deportados a las colonias. Estoy haciendo averiguaciones para saber por qué nadie informó a los únicos familiares vivos. Me estoy refiriendo a la honorable señorita Mortimer y su sobrino, que ahora es vizconde. Todo esto me da muy mala espina. El abogado de la familia Mortimer se marchó de Londres al día siguiente de ir a visitarle, y los abogados de la familia Krauser me dicen que están tratando directamente con el tutor de los Mortimer, pero nadie me dice de quién se trata. Debo pedirte que te ocupes de ellos, incluso, me atrevería a pedirte que los saques de la isla. Me cuesta creer la versión de los asesinatos y todo lo demás es demasiado extraño. Todo ello me hace recelar por la seguridad de mis patrones. En cuanto pueda comunicarme con tu hijo te mandaré noticias. Firmado, Arthur Coviagan. Avanzaba el verano sin noticias del señor Coviagan. Meredith estaba sentada mirando al mar, con la vista perdida en su interior. El cielo estaba encapotado y la brisa apenas conseguía refrescarle lo suficiente. Vestida de negro con una cofia del mismo color, parecía aún más pálida. Lucas correteaba a su alrededor persiguiendo al cachorro de un mastín. Por unos momentos, olvidó las preocupaciones viendo a los dos cachorros, el humano y el animal, caminar inseguros y correr torpemente, persiguiéndose mutuamente. El sonido de una campana le hizo levantar la vista. Vio al Sutron acercarse y regresó a la realidad. Llevaba sin salir de casa desde el día que visitara al señor Coviagan, así que, había prescindido del corsé, aunque apenas se notaba debido a la extrema delgadez. Desde que recibiera las tristes noticias apenas comía, y era difícil para ella dormir más de 3 horas seguidas. Llamó a su doncella. «Tráeme el sombrero y la sombrilla», ordenó. Las dos mujeres se encaminaron hacia el pueblo. Caminaban deprisa haciendo que el sudor se condensara en la piel y el bochorno pareciera más intenso. No era necesaria la prisa, pues el barco tardaría en llegar al puerto media hora, y después se precisaría otro tanto para atracar, pero se sentía incapaz de esperar sentada la llegada de noticias. Como siempre que llegaba un barco al puerto, la gente se arremolinaba en los alrededores esperando escuchar las noticias del mundo civilizado. Se encontró con el párroco, el señor Tice, que parecía ansioso, pues hacía varios meses que había encargado libros de salmos y partituras para la parroquia. Fue el único que la reconoció. Los demás eran desconocidos a los que no recordaba siquiera haber visto, en las pocas ocasiones en que había abandonado la mansión. Ellos tampoco la reconocieron aun cuando la hubieran visto en el pasado. La recatada señorita Mortimer, que parecía confundirse con el entorno, no tenía nada que ver con esta mujer excesivamente delgada, vestida de negro, con el pelo cubierto y la piel pálida. Juntos observaron las maniobras de amarre y cómo bajaban la pasarela. La gente que se encontraba arremolinada preguntaba a los marineros por la mercancía que cada cual esperaba. Todos recibían las mismas respuestas: las semillas llegarán en 2 semanas. Los muebles que encargaste llegarán en 2 semanas, iba respondiendo un malhumorado contramaestre. No hay mercancía para nadie, gruñó uno de los marineros, molesto por tener que contestar a todos lo mismo. Este viaje viene con los nuevos administradores de la naviera. Las miradas de todo el mundo se dirigieron al caballero y los dos hombres que se encontraban a punto de descender por la pasarela. El caballero vestía como un dandy, lo que quizá explicara el color casi púrpura de su rostro congestionado. El calor que hacía, unido a la chaqueta que llevaba, tan ajustada que parecía que se la habían confeccionado directamente sobre el cuerpo, estaba a punto de cortarle la respiración. El cuello blanco de la camisa llegaba a la altura de las orejas, y un pañuelo de color burdeos sobresalía por debajo de su barbilla, y bajaba hacia el pecho formando unos pliegues en cascada. Los murmullos semejaron un nido de avispas al contemplar el aspecto del recién llegado, pero el rumor se acalló bajo las miradas amenazantes de los dos hombres que acompañaban al caballero. Estos vestían más acordes con el lugar y el calor. Su aspecto era el de marineros curtidos, y tanto la camisa como la chaqueta que ambos vestían eran de un tejido fino y holgado. La gente se dispersó casi de inmediato ante la mirada hostil y pendenciera de los guardaespaldas del caballero. Solo quedaban ella y el señor Tice observando el desembarco. Se habían apartado y permanecieron a la sombra del saliente de uno de los almacenes. Ahí esperaron hasta que desembarcó el capitán Fisterman. Al verlos, hizo un gesto casi imperceptible que ambos interpretaron como que hablaría con ellos más tarde. Vieron al capitán demorarse al pie de la pasarela, y cuando apenas quedaban hombres en el puerto, se acercó a ellos, aunque no directamente parecía estar observando cada nube, y cada paso que daba finalmente pasó por su lado. Esos hombres han venido para llevarlos a usted y su sobrino a Inglaterra, pero yo no les dejaría ni a un perro a su cargo, le dijo en un susurro y, a continuación,
siguió su camino hacia la posada. El señor Tife pasó la mano de Meredith por su codo, y como si se tratara de dos paseantes curiosos empezaron a caminar. «Ve a buscar a Lucas y llévalo a la parroquia», ordenó el señor Tife a la doncella. «Trae una maleta con lo más indispensable», se dirigió a Meredith. «Se quedarán en la casa parroquial hasta que sepamos algo más de estos hombres. Tráeme también el joyero de plata, está en el primer cajón del tocador», concretó Meredith a su doncella. Una vez que llegaron a la casa, el párroco la acomodó en un sillón junto a la ventana, y después de ordenar que les sirvieran limonada, se preparó de nuevo para salir. «Quédese aquí, iré a la posada a ver qué averiguo, después, me acercaré hasta su casa para ayudar a Flor a traer sus cosas». Apenas salió el párroco, un estremecimiento de terror le recorrió, pero, al contrario que en otras ocasiones, esta vez no sintió deseos de correr a esconderse, sintió deseos de correr a defenderse, a ella y a Lucas. La rabia le insufló un valor que desconocía fuera capaz de sentir. Durante los 20 minutos que tardó el señor Tife en regresar, la determinación se fue acumulando en sus huesos, y caminó por su sangre. Tenía 24 años, era una mujer, no una niña aterrorizada, aunque no sabía cómo exactamente. Estaba convencida de que era capaz de defender a Lucas y a ella misma. No podía permitirse perder más de lo que había perdido, ni dejaría que desconocidos tomaran decisiones por ella. La rabia se fue adhiriendo a su piel por capas. Rabia por el hombre que asesinó a su hermano dejándola a ella y a Lucas vulnerables. La presencia del caballero y sus matones hizo que se olvidara de cualquier miedo que pudiera albergar. Se había estado preparando para tomar decisiones, y aunque no había tenido que tomar ninguna importante, tenía claro que no iba a permitir que ningún desconocido decidiera sobre su vida y la de Lucas. Cuando el señor Tife llegó, las noticias fueron peores de lo que imaginaba. Al parecer han detenido al señor Couliagan en Londres, le acusan de desfalco. ¿Cómo es posible? No es mucho lo que ha podido contarme el capitán Fisterman. Los hombres que acompañaban al caballero no le han quitado el ojo de encima. Han nombrado al conde de Docher, su tutor y el de Lucas. El caballero que ha llegado es Sir Anthony Turner. Él y sus hombres han venido a llevarlos a Londres. El terror la paralizó. El conde de Docher era el hombre al que su padre la había vendido, un hombre que había llenado sus sueños de pesadillas hacía 10 años. Retiró con rapidez los recuerdos que empezaban a formarse en su mente. Estos se fueron amontonando mientras ella trataba de borrarlos a la misma velocidad. Con la misma certeza que sabía que la noche seguía de manera inexorable a la puesta de sol, Meredith supo que si volvía a ver a Docher lo mataría. No iba a permitir que ese hombre estuviera cerca de Lucas, aunque le costara la vida. El capitán me ha dicho que el caballero irá a visitarla mañana a la mansión para comunicarle las noticias, aunque se teme que les obligarán a viajar a Londres, pues él tiene orden de tener el barco preparado para emprender el regreso a Inglaterra pasado mañana. El señor Couliagan me habló de un amigo suyo, tiene una hacienda en la loma de San Gabriel. ¿Podría usted acompañar a Flor y llevar a mi sobrino y mis cosas allí? Por supuesto. ¿No pensará ir usted sola? Necesito hacer algo o me volveré loca. La loma no está lejos del pueblo. Prefiero ponerme en marcha y esperarlos allí. El señor Tife comprendió los sentimientos de la mujer porque no trató de contradecirla. La vio a través de la ventana, caminar hacia la salida del pueblo. Su ropa negra destacaba frente a los colores vivos que vestían la mayoría de los que paseaban en ese momento por la calle. La loma de San Gabriel estaba a varios kilómetros al oeste de la isla. El negro no era el mejor color cuando hacía calor y este era insoportable. Tenía la ropa húmeda por el sudor, y el agua que el viento traía del mar. Siguió el camino de la costa casi desierto. Solo algunas carretas que transportaban frutas al almacén del puerto circulaban por el camino. El sombrero cumplía la misión de mantener el pelo cubierto, aunque no protegía de los rayos de sol que se filtraban entre las nubes, y que se iban espaciando a medida que pasaban los minutos. Caminaba al ritmo de los latidos de su corazón. Divisó la loma, pero no alcanzó a ver ningún sendero hasta la cima. Después de rodearla durante un buen trecho, decidió subirla campo a través. El terreno era desigual y a veces la inclinación era tal que tenía que agarrarse a las pocas plantas que crecían desordenadamente entre las rocas y la arena. Cuando alcanzó su destino, una hora después, tenía las manos y los pies llenos de rozaduras y heridas. Se sintió aliviada al divisar la casa que coronaba la loma. Se detuvo unos minutos para recuperar el aliento, y convertir los jadeos en una respiración normal. Los 5 minutos que necesitó para tranquilizarse, sirvieron también para que su cuerpo empezara a protestar y, cuando reemprendió la marcha, fue consciente del dolor de pies, y de la cojera que le acompañó hasta el porche de la casa. La rabia que la había empujado hasta ahí se encontraba latente, pero se había ido perdiendo durante el camino. Ahora tendría que pedir ayuda al señor Magnin, y no encontraba el orden mental para explicarse. Cuando llegó a la altura del hombre que se balanceaba sobre una hamaca enganchada en el porche de la casa, se sorprendió de que la tumbona colgante pudiera sostenerlo. Era un hombre bastante grande y parecía estar dormido, así que aprovechó para estudiarle. Debía tener a tenor de las arrugas que marcaban su rostro, unos 70 años.
Su piel curtida y morena por pasar muchas horas bajo el sol y el aire, le daban el aspecto de un lobo de mar. Tenía las manos grandes con los dedos largos, que descansaban sobre su estómago. ¿Qué puede haber traído a una joven a mi casa a estas horas y con este calor inhumano? El señor Kubriagan me dijo que usted podría ayudarme si lo necesitaba. El hombre con gran agilidad se sentó en la hamaca, y se balanceó en ella como si se tratara de un columpio. ¿Ha vuelto ya de Londres? Le han detenido al llegar ahí. Era algo previsible. ¿Lo era? Usted debe ser la señorita Mortimer, ¿no es cierto? Así es. Antes de irse, el señor Kubriagan me habló de usted, y también me escribió desde Londres. Me pidió que la cuidara. Ella lo miró como si fuera evidente que no había cumplido con aquella parte. He visto llegar el Sutron. Pensaba pasarme esta noche a por usted y su sobrino. ¿Tiene algún plan? Lo tengo. Meredith permanecía de pie frente al hombre a pesar de que había un banco de madera justo a su lado, pegado a la pared. El señor Magdane saltó de la hamaca y le indicó que se sentara. Nan, gritó antes de sentarse en el mismo banco, dejando el espacio de un cuerpo entre ellos. Trae limonada. Un minuto después apareció una criada vestida con una falda y una blusa con flores de colores brillantes. Tenía la piel del color de la canela, y una figura perfecta que acompañaba con movimientos felinos. Por la forma en que la mujer y el hombre se miraron, no le cupo duda de que era algo más que la criada de la casa. Llevaba una bandeja con una jarra de limonada y 2 vasos, la dejó en el espacio que había entre ellos, y se retiró de nuevo al interior de la casa. Antes evaluó a la mujer. Pareció satisfecha consigo misma, como si hubiera resultado la ganadora en alguna especie de competición. Meredith se bebió el zumo apenas se lo sirvió la mujer, ignorando el desprecio que le dedicó la criada, aunque era muy posible que no se hubiera dado cuenta de la hostilidad en el estado en que se encontraba. Meredith pasó a contarle la llegada del dandy y sus matones, la detención del señor Kubriagan por desfalco y las intenciones de los recién llegados. El señor Tiff y mi sobrino no tardarán mucho en llegar. Descanse. Nan curará sus magulladuras. Yo voy a prepararlo todo para que podamos marcharnos en cuanto la marea lo permita. La mujer balanceó las caderas hacia adelante, inclinándose al mismo tiempo para que el hombre viera parte de sus pechos a través del escote. Después le sonrió con una gran sonrisa blanca que iluminó su cara, y la belleza de la mujer se multiplicó. En cuanto el señor Magdane se perdió de vista, los ojos negros de la mujer mostraron todo su desprecio. Tú no vales nada, le dijo, eres una señita muy fea. Doy gracias a Dios por eso. La mulata perdió interés cuando se convenció de que la otra mujer debía estar mal de la cabeza. Aquella misma noche, el señor Magdane junto con Meredith y su sobrino embarcaron en una pequeña nave que se encontraba fondeada en una cala situada bajo la loma Saint Gabriel. Tuvieron que remar en un pequeño bote hasta la ensenada donde se encontraba la embarcación. Nan, que había imaginado su vida junto a su patrón, se sintió traicionada y resentida con la mujer. A pesar de que el señor Magdane le había entregado una bolsa de monedas bastante abultada, no le compensó por lo que ella consideraba una victoria de la señorita. Sonrió al pensar que quizá podría conseguir llamar la atención del caballero que había llegado a la isla. Incluso podría contarle dónde pensaba llevar el viejo a la señorita y al niño. Si te está gustando, suscríbete.